¿Qué pasaría si te dijera que la próxima gran guerra no se está gestando en las Naciones Unidas, ni en despachos secretos de Washington o Moscú, sino en páginas que llevan más de 2000 años escritas? Sí, suena extraño. ¿Irán en la Biblia? Una profecía que conecta naciones modernas con textos antiguos. Lo sé, pero espera. Durante siglos, el mundo ha repetido una narrativa, que la Biblia es solo un libro religioso. Pero lo que vas a descubrir hoy puede derrumbar esa idea en minutos, porque dentro de las páginas del Antiguo Testamento se esconde un nombre que se repite como un eco en las noticias actuales: Persia. Hoy lo llamamos Irán. Y lo que los profetas dijeron sobre esta tierra está comenzando a cumplirse ante nuestros ojos. Este no es otro video de conspiraciones, tampoco es puro simbolismo. Vamos a conectar puntos reales, históricos, bíblicos y geopolíticos, para entender por qué nombres como Gog y Magog no son parte de un cuento, sino de un plan que podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Así que, si alguna vez te preguntaste si las profecías tienen algo que ver con el mundo de hoy, quédate, porque al final de este video, nada volverá a sonar igual cuando escuches el nombre de Irán. Mucha gente escucha Irán y automáticamente lo asocia con geopolítica moderna, ayatolás o conflictos del siglo XXI. Pero lo curioso es que en las páginas más antiguas de la Biblia, este mismo territorio aparece con un nombre distinto: Elam. En Génesis 10, por ejemplo, Elam es presentado como uno de los hijos de Sem, el mismo hijo de Noé. O sea, Irán no es un actor nuevo en la historia, es un escenario ancestral. Es como si los mismos vientos que soplaron en los días de Abraham aún soplaran hoy, pero con otras banderas. A medida que avanzamos en los textos bíblicos, Elam comienza a transformarse. En el libro de Esther ya no se menciona Elam, sino Persia. ¿Y adivina qué? Esa Persia es el Irán actual. Lo interesante es que mientras los nombres cambian, el papel de este territorio como potencia regional y oponente de Israel permanece intacto. Persia fue un imperio temido y respetado, tanto en la historia como en las profecías. Es como si hubiera un patrón que se repite. Una nación al este de Israel que de tiempo en tiempo ocupa el centro del conflicto. Ahora, si alguien te dijera que los antiguos profetas ya hablaban de batallas entre este reino oriental y el pueblo de Dios, ¿le creerías? La realidad es que muchos de los nombres proféticos que suenan confusos, como Magog, Mesec, Tubal, están ligados a linajes y regiones reales. El problema es que el lector moderno se pierde en medio de tanta nomenclatura. Pero calma, porque enseguida vamos a mergullar en la raíz profética de dos nomes que carregan en sí atención de milenios: Gog y Magog. La mayoría de las personas ya ha oído los nombres Gog y Magog, pero pocos saben dónde comienza realmente esta historia. En Génesis 10, Magog aparece como uno de los hijos de Jafet, nieto de Noé. Es decir, antes de ser un nombre temido, era simplemente un linaje, un apellido familiar. Gog, por su parte, surge de manera más misteriosa, apareciendo en registros genealógicos en crónicas, y, luego, con mucha más fuerza en el libro de Ezequiel. Es curioso cómo la Biblia introduce ciertos personajes de forma discreta antes de colocarlos en el centro de batallas épicas. Pero es en Ezequiel 38 y 39 donde las cosas se ponen realmente serias. Allí, Gog es presentado como un príncipe venido de la tierra de Magog, liderando una coalición de naciones contra Israel: Persia, Libia, Cus. Nombres que, con un poco de investigación, revelan un eje geográfico escalofriantemente parecido a los enemigos geopolíticos modernos de Israel. Ezequiel describe el escenario con detalles cinematográficos. Tropas que se aproximan, Dios interviniendo con fuego desde el cielo, cuerpos esparcidos por los montes. Parece ficción apocalíptica, pero es pura Biblia. Y cuando crees que ya lo has visto todo, aparece Juan en el Apocalipsis. Siglos después, revive los mismos nombres: Gog y Magog. Solo que ahora no como reinos antiguos, sino como naciones engañadas por Satanás
en un ataque global contra la ciudad amada. Es como si el tiempo hubiera dado un salto, pero el conflicto siguiera siendo el mismo, lo que nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Esta profecía habla del pasado? ¿O está a punto de cumplirse ante nuestros propios ojos? Cuando Ezequiel tuvo su visión sobre Gog y Magog, Israel estaba vulnerable, destruido, exiliado. Imagina recibir una profecía así, en medio del polvo del exilio en Babilonia. Dios le muestra al profeta un líder militar, Gog, proveniente de Magog, que vendrá con una alianza de naciones a atacar al pueblo de Dios. Pero aquí viene el detalle más inquietante. Entre los aliados aparece Persia. Sí, la misma región que hoy llamamos Irán. ¿Ves por dónde va esto? La lista que Ezequiel menciona no es aleatoria. Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, todos representan antiguas potencias del norte, este y sur de Israel. Era una coalición total. Lo más fascinante es que Ezequiel no describe una guerra convencional. El ataque se produce sí, pero la respuesta no viene de Israel. Dios mismo interviene con una fuerza tan abrumadora que el enemigo ni siquiera logra golpear. Tormentas, fuego, terremotos, confusión interna. Es como si el cielo dijera: yo peleo por ellos. Lo que más impresiona no es el conflicto, sino lo que viene después. Los cadáveres quedan esparcidos por los montes durante meses, y las aves rapaces son convocadas a un banquete fúnebre. Israel ni siquiera necesita levantar una espada. Los restos del ejército enemigo son usados como leña durante 7 años. Es una imagen impactante, pero también simbólica. El poder de Dios no solo derrota, sino que convierte la amenaza en recurso. Pero si esa fue una visión del pasado, ¿qué tan cerca estamos de verla en el presente? Durante siglos, los estudiosos se han preguntado: ¿quién es realmente Gog? ¿Y dónde queda Magog? Pero hay algo que pocos discuten. Persia, o Irán, aparece con nombre propio en la profecía de Ezequiel. No como una metáfora, no como una suposición, sino como un actor central en la coalición enemiga. Y cuando uno mira el mapa y ve la postura agresiva de Irán hacia Israel en la actualidad, es difícil no levantar una ceja. Las piezas parecen encajar demasiado bien. Irán no solo hacía amenazado públicamente con borrar a Israel del mapa, sino que respalda a grupos armados en la región, se opone a las alianzas de Occidente y mantiene una tensión nuclear permanente. Para muchos, esto no es política, es cumplimiento profético. Lo que en tiempos antiguos eran caballos y arcos, hoy son drones, uranio enriquecido y discursos incendiarios. Cambian las herramientas, pero no la intención. Y para los que conocen Ezequiel, el déjà vu es inevitable. Claro, no se puede afirmar con certeza que Irán sea Magog. Pero la conexión no es descabellada. La antigua Persia ha sido históricamente rival de Israel, desde Ciro el Grande hasta las amenazas actuales. Lo inquietante es cómo la Biblia menciona a esta nación en un contexto bélico escatológico, y cómo hoy Irán parece encajar como si la historia estuviera repitiendo su guión. Pero si el presente ya nos parece preocupante, espera a ver lo que Juan vio respecto al futuro en Apocalipsis. En Apocalipsis 20, Juan nos lleva a un escenario aún más inquietante. Después del llamado milenio, un periodo simbólico o literal de reinado de Cristo según la interpretación, Satanás es liberado por un poco de tiempo. Y es ahí donde reaparecen Gog y Magog, no como reinos aislados, sino como representación de todas las naciones que se rebelan contra Dios. Lo interesante es que esta vez no es un ataque impulsado por ambición política, sino por un engaño masivo dirigido por el enemigo mismo. Juan describe cómo Satanás engaña a los pueblos de los 4 rincones de la tierra y los reúne para la guerra. ¿El objetivo? Rodear el campamento de los santos, la ciudad amada. Pero lo más impactante no es la cantidad de enemigos, ni su organización. Es que no hay batalla, no hay enfrentamiento. Simplemente desciende fuego del cielo y los consume. Financial. En cuestión de segundos, lo que parecía una amenaza global es aniquilado sin que los justos levanten una mano. Este pasaje deja algo claro. No importa cuán grande parezca la coalición,
ni cuán numeroso sea el ejército enemigo. Cuando Dios decide intervenir, no hay poder en el universo que pueda resistir. El eco de Ezequiel se escucha fuerte aquí. La intervención divina la derrota sin guerra, pero la escala es aún mayor. ¿Y qué papel juegan Gog y Magog en esa visión? Eso es justo lo que exploraremos al observar cómo distintas corrientes teológicas interpretan este capítulo clave. Hablar de profecías bíblicas sin mencionar las corrientes escatológicas es como intentar armar un rompecabezas sin saber cuál es la imagen final. Existen tres grandes líneas que dominan el pensamiento cristiano sobre el fin de los tiempos: el premilenismo, el amilenismo y el posmilenismo. Cada una ofrece una lente distinta, y lo curioso es que todas usan los mismos textos, pero llegan a conclusiones diferentes. Como tres personas mirando la misma luna, pero desde distintos continentes. El premilenismo, por ejemplo, toma Apocalipsis de forma literal. Cree que Cristo volverá, derrotará al anticristo en la batalla de Armagedón y establecerá un reinado de 1000 años en la tierra. Luego de ese milenio, Satanás será liberado y reunirá a Gog y Magog en una última rebelión. Dentro de esta corriente, hay quienes interpretan que Rusia, Irán y otras potencias actuales podrían formar esa coalición final. ¿Suena familiar? Es la línea más usada en películas, libros y teorías virales de Internet. En cambio, el amilenismo y el posmilenismo adoptan una visión más simbólica. Para ellos, el milenio no es un periodo futuro, sino una era espiritual que ya comenzó con la resurrección de Cristo. En este marco, Gog y Magog no representan países específicos, sino el mal global, atemporal. Son la rebelión de las naciones contra Dios a lo largo de la historia. Entonces, ¿estamos ya en medio de esa guerra espiritual? Tal vez. Pero antes de concluir, vale la pena explorar a fondo quién fue Gog. Si es que alguna vez existió fuera de las páginas proféticas. Muchos han intentado ponerle rostro a Gog. Algunos historiadores apuntan a Giges, rey de Lidia en el siglo VII a.C., conocido por sus campañas militares y mencionado por Heródoto. Otros ven en Gog una figura simbólica, un eco de los enemigos constantes que Israel enfrentó desde el norte. ¿Qué tenían en común? Todos representaban amenazas externas que surgían cuando el pueblo estaba más vulnerable. En otras palabras, Gog no siempre fue un hombre, pero siempre fue una sombra. Algunos estudiosos bíblicos asocian a Gog con los seleucidas, especialmente con Antíoco IV Epífanes, el tirano que persiguió al pueblo judío durante el periodo intertestamentario. Curiosamente, el dominio seleucida incluía regiones como Mesec y Tubal, justamente las que Ezequiel menciona. ¿Coincidencia o patrón profético? El mensaje parece claro. Una coalición del norte, poderosa, estratégica, cruel, que no solo busca territorio, sino destruir el pacto de Dios con su pueblo. Y luego están las tribus de Asia Menor, que para muchos eran vistas en la antigüedad como pueblos bárbaros y caóticos. Eran lejanas, enigmáticas, y representaban lo desconocido, lo salvaje. ¿No es esa, en esencia, la función de Gog en la narrativa profética? Una amenaza inesperada, que viene de lejos, con intenciones oscuras. Pero si el pasado nos enseñó algo, es que lo simbólico a veces termina volviéndose real, y eso nos deja listos para examinar cómo esa misma figura podría estar reapareciendo hoy, en tiempo real. Vivimos en una época donde basta leer los titulares para sentir que estamos dentro de una profecía. Irán amenaza a Israel, Rusia desafía a Occidente, China se posiciona como superpotencia global. ¿Y qué tienen en común estos tres países? Según algunas corrientes escatológicas, podrían ser parte de la coalición de Gog y Magog. Sí, suena fuerte. Pero cuando ves mapas, alianzas militares y discursos oficiales, la teoría deja de parecer tan descabellada. Irán, antiguo Persia, ya hemos visto cómo aparece directamente en Ezequiel. Rusia, al norte de Israel, ha sido históricamente asociada con el príncipe de Rosh,
una traducción debatida pero persistente. Y China, aunque no aparece por nombre, su papel estratégico en alianzas con Irán y su expansión militar han hecho que muchos la incluyan en esa posible confederación profética. ¿Podría ser una repetición moderna de lo que el profeta vio hace milenios? Y si el pasado nos enseñó que Gog venía del norte, con aliados de todos los puntos cardinales, el presente parece estar alineándose. Un eje geopolítico se forma poco a poco, con tensión creciente en Medio Oriente, amenazas nucleares y una narrativa que se siente cada vez más bíblica. ¿Será que el mundo se está preparando, sin saberlo, para el cumplimiento final de aquella visión antigua? A veces, el símbolo se convierte en carne. Y otras, el espíritu detrás del símbolo nunca se fue. En el fondo, más allá de mapas, fechas y nombres, Gog y Magog representan algo que todos hemos experimentado: oposición. No solo política o militar, sino espiritual. Son el símbolo por excelencia del rechazo sistemático al propósito divino. En cada generación, algo o alguien se levanta para destruir, distorsionar, dividir. A veces es un imperio, otras veces es una ideología, y otras es una voz interna que te convence de rendirte. Gog y Magog no siempre vienen de afuera. Ezequiel los presenta como una amenaza militar. Juan, en Apocalipsis, como un engaño espiritual a escala global. Ambos coinciden en que no es Israel quien los derrota, sino Dios mismo. ¿Qué nos dice eso? Que el verdadero campo de batalla no es visible. Es un conflicto invisible, constante, que se libra en el alma de cada ser humano. Y aunque pueda tomar la forma de naciones, líderes o doctrinas, su esencia es la misma: una resistencia violenta al reino de Dios. Quizás por eso estos nombres reaparecen siglo tras siglo, con nuevos rostros. No son simples personajes bíblicos, son arquetipos del mal colectivo. En ese sentido, cualquier estructura que oprima, que divida, que promueva el caos, puede ser un eco de Gog y Magog. ¿Y si ese conflicto aún vive en la historia? ¿No será que también vive dentro de nosotros? Porque antes de que el juicio caiga sobre el mundo, tal vez tenga que caer sobre nuestro propio corazón. Hay un pasaje poco citado, pero profundamente revelador, en Jeremías 49, 34 a 39. Allí, el profeta anuncia el juicio de Dios sobre Elam, el antiguo nombre de Irán, incluyendo la destrucción de su arco, símbolo de poder militar, y la dispersión de su pueblo, a los 4 vientos. Pero también hay una promesa. Dios declara que restaurará a Elam en los últimos días. ¿Cómo entender esto? ¿Está hablando de un castigo temporal o de una transformación espiritual profunda para esta nación? La mención del arco de Elam no es casual. En tiempos bíblicos, era famoso por su fuerza y precisión. Romperlo simbolizaba quebrar su poderío bélico. Hoy, muchos interpretan esto como una alusión al fin del programa nuclear iraní o al colapso de su fuerza militar. ¿Y la dispersión? Basta mirar la diáspora iraní para ver cómo ese pueblo ha sido repartido por el mundo. Pero la promesa final de restauración nos recuerda que incluso entre los enemigos de Israel, Dios no anula su plan redentor. Entonces, ¿cómo mirar al Irán actual? ¿Como enemigo profético o como parte de un proceso divino en curso? Esa es la tensión, el juicio y la misericordia caminando juntos en la narrativa bíblica. Tal vez estemos viendo los primeros capítulos de una restauración que aún no entendemos. Tal vez la historia esté más viva que nunca. Tal vez ya haya comenzado. Después de todo lo que viste, la pregunta ya no es si Gog y Magog son reales, sino cuándo se manifestarán de nuevo. Y lo más inquietante es que puede que ya lo estén haciendo, no bajo nombres antiguos, sino en discursos, decisiones políticas y alianzas que se repiten como ecos de una profecía viva. ¿Te has preguntado por qué ciertos países están siempre al borde del conflicto? ¿O por qué las tensiones en Medio Oriente nunca terminan? Quizás no se trata solo de estrategia militar. Quizás estamos presenciando algo mucho más profundo, una batalla espiritual que ha cruzado los siglos. Ahora,
La pregunta te toca a ti. ¿De qué lado estás? ¿Estás preparado para discernir los tiempos? ¿O seguirás creyendo que todo esto es casualidad? No ignora las señales. Están por todas partes, solo hay que saber leerlas. Si este contenido te hizo pensar, imagina lo que viene. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana mientras descubrimos las verdades ocultas que muchos no se atreven a contar. Y claro, déjame en los comentarios. ¿Qué piensas tú sobre Gog y Magog? ¿Crees que Irán ya forma parte de esta profecía?